Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. ¿Quieres crear un modpack para Bomb Squad para Android y no sabes cómo hacerlo? ¿O simplemente tienes un modpack de Windows y quieres pasarlo a la plataforma de Android? En este video te enseñaré a cómo hacerlo, más a cómo resolver algunos errores como este. Así que quédate en este video para saber más. I feel paralyzed. Para empezar este tutorial necesitaremos de estos programas. El programa APK EasyTool. Aquí editaremos nuestro APK de Bomb Squad. El generador de payload para registrar todo lo que ingresemos a nuestro Bomb Squad. Convertidores de texturas, que en el caso de Android sería Mali Texture Compression Tool. En el caso de Windows serían 2 páginas de internet. Obviamente el APK del Bomb Squad que vamos a editar, más estos programas que deben instalarse en tu computadora: Java Development Kit, Java normal y Python la última versión. Empecemos abriendo el programa APK EasyTool. En esta parte no les aparecerá nada. Vamos a darle en Select y seleccionaremos el APK de Bomb Squad. Ahora damos clic en Decompile para que empiece a decompilar nuestro APK. Después de que termine el proceso, vamos a la carpeta Decompile APKs. Vamos a la carpeta DataScripts, donde en mi caso solo editaré el mapa de inicio de Bomb Squad, así que editaremos el archivo bs MyMenu. Para editar el código yo utilizo el programa Notepad++. Aquí está el modelo del mapa, los árboles y el bottom, que en mi caso no lo utilizaré, al igual que la función de bottom más abajo, que también la voy a eliminar. Ahora voy a reemplazar los nombres por el nuevo modelo y textura de nuestro mapa. Pasamos el modelo de nuestro mapa a la carpeta que se llama Models. Aquí, como ven, ya tengo la textura convertida al formato KTX. Para que ustedes puedan convertir sus imágenes, abrimos el programa Mali Texture Compression Tool. Le damos clic a este icono y abrimos nuestra imagen. Le damos clic aquí y seleccionamos etc1 y etc2. Para imágenes JPG debe estar de esta manera. Y para imágenes PNG debe estar de esta otra manera. Por último le dan en OK para que empiece a convertir sus imágenes. Ahora sí pasamos nuestras texturas a la carpeta que se llama Textures. Vamos a donde está el archivo payload y lo abrimos. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Hasta abajo el número de líneas es 1663.
y hasta arriba sería 1663 menos estas dos líneas, que sería 1661. Ese sería el total de archivos que tiene nuestro Bomb Squad. Este error se causa de esta manera, ya que no registra todos los archivos que tiene dentro. Cerramos y borramos el payload para generar otro nuevo. Pasamos el generador de payload y lo abrimos. Ahora generará un nuevo payload con los archivos que le hemos agregado. Este pedazo del video lo grabé aparte, ya que a mí me daba un error al momento de generar el payload. Cuando abría el archivo PIC se cerraba al instante, y por eso no me generaba el payload. Si a ustedes les pasa algo parecido, pueden guiarse de lo que voy a decir a continuación. Lo que hice fue crear un nuevo generador de payload. Para hacerlo deben tener Python ya instalado. Utilizaremos este archivo bsgenerator. En la carpeta donde está el archivo presionamos Shift más clic derecho y seleccionamos abrir PowerShell o comandos en esta carpeta. Se nos abrirá esta nueva ventana donde escribiremos Python y daremos en Enter. Escribimos import py-compile y damos en Enter. Escribimos py-compile .compile y entre paréntesis y comillas simples escribimos el nombre del archivo bsgenerator.py y damos en Enter. Ahora nos creará una nueva carpeta y adentro estará el nuevo generador de payload. Esto es solamente si no les funciona el otro generador de payload. Ahora sigamos con el video. Lo abrimos y eliminamos el generator payload. Hasta abajo nuestro total de líneas es 1666. Y hasta arriba el total de archivos sería 1666 menos estas dos líneas, que sería 1664. Para quitar las diagonales que están al inicio, seleccionamos Data y la diagonal. Ahora presionamos Control F y vamos a donde dice reemplazar. En la casilla de abajo solo escribimos la palabra Data y le damos en reemplazar todos. Lo mismo hacemos con el PyLib. Ahora escribimos la diagonal y abajo ponemos la otra diagonal y le damos en reemplazar todo. De esta manera no tendrá ningún error al instalarse nuestro Bomb Squad. Guardamos el archivo y cerramos. Para asegurarnos del total de archivos que tiene nuestro Bomb Squad, vamos a propiedades en la carpeta Bomb Squad-files. Aquí tendrían que ser 1664, pero como se le agrega el payload, serían 1665. Regresamos al programa APK Easy Tool. Y le damos en Compile. Aquí hará dos cosas: compilará nuestro APK y también lo firmará. Cuando termine el proceso vamos a la carpeta Recompile APKs, donde estará nuestro APK ya firmado. En mi caso, para instalarlo ocuparé el emulador BlueStack. Ahora es momento de ver la prueba final. Y listo, ya quedó nuestro APK modificado. Si quieren modificar más a fondo su modpack, cambiándole el nombre de la aplicación y también el icono,
pueden utilizar la aplicación APK Editor. En la descripción les dejo un video de cómo utilizarla. Espero que les haya servido a todos. Si les gustó, me agradaría que le dieran un buen like y se suscribieran para más contenido. Si tienen alguna duda sobre este video, este sábado a las 7 u 8 p.m. hora México haré un directo sobre creando un modpack. Sin nada más que decir, por mi parte es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.